Pues muchas gracias. De verdad, gracias a los tres, a Rosa, a Javier y a Connie, por haber hecho posible esta jornada. Lo de la entrevista ha sido una cosa que es la primera vez, ¿no? que lo he vivido, pero me ha gustado mucho. Porque a veces de esa manera también se puede profundizar en cosas que a lo mejor en el formato de la charla no se pueden, ¿no? Entonces yo creo que ha valido mucho la pena. También agradecer al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada que nos haya cedido este bonito centro para estar todos aquí, y a todos vosotros por haber venido. Espero que la charla os resulte interesante. Se titula Amor, evolución y sentido de la vida. Yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho preguntas de tipo existencial. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué existe el mundo? ¿Hay un ser superior que lo haya creado? ¿Viene de la nada? Como nos han dicho desde la teoría del Big Bang. Bueno, la cuestión es que todos nosotros en realidad queremos saber cuál es el sentido de la vida, por qué existimos y si hemos venido a hacer algo en particular, ¿no? Es decir, si nuestras vidas tienen un sentido, ¿no? Ya en la entrevista pues yo he contado bastantes cosillas, ¿no? Seguro que vosotros todos tenéis una historia, ¿no?, que contar sobre vuestra búsqueda, ¿no?, del sentido de la vida. Voy a hacer 3 preguntas muy sencillitas antes de continuar. No sé si os voy a ver las respuestas, pero son de sí o no. Entonces, la primera pregunta es, ¿creéis en la vida después de la muerte? Sí. Vale. No puedo ver si levantáis las manos. Los que sí, más o menos os veo. Para este lado, ahora sí os veo. Gracias, gracias. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Creéis en la vida antes de la vida? Es decir, la reencarnación, por ejemplo. Muy bien. Y última pregunta. ¿Habéis encontrado sentido a vuestra vida? El sentido de la vida es Bien, bien. Pero hay menos gente que ha levantado la mano. Que no es tan fácil, ¿eh? Yo pensaba que por haber levantado en las 2 primeras, en la tercera también levantaríais, pero no. Y no es la primera vez que pasa. Y ha pasado otras veces, ¿eh? Porque el tema del sentido de la vida es peculiar, es un tema complejo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si después del rato encontramos alguna respuesta. Bueno, como digo, ¿por qué nacemos? ¿Por qué nos morimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Hay algo después de la muerte? ¿Hay algo antes de la vida? Todavía está el ser humano planteándose todas esas preguntas. Y habrá personas que piensen que sí, habrá personas que no. Quiero decir que piensen que no existe la vida después de la muerte o que no hay vida antes del nacimiento. No se ha puesto de acuerdo el ser humano todavía. Sabemos que hay gente que vive muchos años, se mueren ancianos, y cuando eso ocurre, pues uno piensa que es ley de vida, ¿no? Lo damos como una cosa normal. Nos puede dar tristeza, pero bueno, cuando una persona es anciana y ha vivido muchos años, lo normal es pues que su vida acabe. Pero ¿qué pasa con los niños? Claro, el cuerpo. ¿Qué pasa con los niños que mueren a una edad temprana? O adolescentes, jóvenes, o incluso niños que nacen muertos. Cuando eso ocurre ya no nos parece tan normal, ¿no? Siempre pensamos, ¿y por qué, no? ¿Por qué ha tenido que acabar la vida de ese niño tan pronto, no? ¿Hay algo que determine esto? ¿Es cuestión de buena o mala suerte? Siempre deja una gran amargura en las familias que pierden a un ser querido a temprana edad. Eso es inevitable. Y en muchas familias este dolor no se supera nunca.
Otra pregunta, ¿por qué hay personas que nacen con una enfermedad congénita? La mayoría de gente nace sana, pero hay algunos niños que nacen con enfermedades de nacimiento. Y solo por el hecho de tener esa enfermedad sabemos que su vida va a ser seguramente corta o dura, o las dos cosas a la vez. No solo para él será la vida dura, sino para su familia, ¿no? ¿De qué depende esto? ¿Es cuestión de buena o mala suerte o hay algo que lo determina? Sabemos que el lugar donde nacemos, la familia en la que nacemos, determina mucho cómo va a ser nuestra vida. Por ejemplo, un niño que nace en un país donde se pasa hambre, o donde hay una hambruna, o donde hay una guerra, pues va a tener una vida de mucho sufrimiento, seguramente será corta además. Y a lo mejor en otro lado del mundo nace un niño al mismo tiempo que es el primero, pero nace en una familia que lo quiere, en un lugar del mundo donde hay paz y prosperidad. De manera que la vida de ese segundo niño, solo por el hecho de nacer en ese lugar, va a ser mejor que la del primer niño. Y si el nacimiento fuera el principio de la vida para todos, pues llegaríamos a la conclusión inevitable de que es injusta porque parece favorecer a unos y perjudicar a otros. Pero tal vez el nacimiento no sea el principio de la vida. En general, cuando miramos cómo está el mundo y todas las cosas negativas que pasan, pues seguramente habremos hecho esta pregunta, ¿no? De por qué existe la maldad, ¿no? Porque gran parte del sufrimiento del mundo está causado por la maldad del ser humano. Ahí estamos con la guerra mundial, la Tercera Guerra Mundial al borde de la esquina, y esa guerra está causada por personas, ¿no? Tenemos unos mandatarios del mundo que no les importa, ¿no? Tenernos ahí al borde de la extinción. Muchas personas que son ateas argumentan que si existiera un Dios y fuera infinitamente poderoso y bondadoso, intervendría de alguna manera para arreglar los males del mundo. Si eso no ocurre, pues llegan a la conclusión de que no existe, porque realmente no estamos viendo una intervención divina para arreglar los males del mundo. Bueno, es una forma de verlo. Yo creo que el ser humano, uno de sus grandes anhelos es alcanzar la felicidad. Creo que no hay nadie que no desee ser feliz en la vida. Sin embargo, si vemos cómo está el mundo y cómo está la gente, nos daremos cuenta de que hay pocas personas que consiguen ser felices en la vida. Hasta el punto de que habrá personas que piensen que la felicidad es una quimera, un sueño inalcanzable. Sin embargo, yo considero que todos intuimos realmente que la felicidad, el experimentar felicidad, está relacionado con el sentir amor, ¿no? Que las personas que llegan a sentir amor en algún momento de su vida sí experimentan felicidad. Felicidad de la buena, ¿no? De la verdadera. Pero llega un momento en que nuestros seres queridos fallecen. Y entonces parece que esa felicidad sea arrebatada irremediablemente porque pues, con la muerte de ese ser querido, pues hay una separación, ¿no? Muchas personas piensan que la muerte es el final, por tanto esa separación para ellos sería definitiva. Qué triste, ¿no? Sentir eso. De manera que cuando sobreviene la muerte de un ser querido, muchas personas piensan que la vida es muy injusta, porque habiendo experimentado algo de felicidad, esa felicidad es arrebatada irremediablemente, ¿no? Como digo, por el fallecimiento del ser querido, ¿no? Todas esas preguntas sin aparente respuesta para muchas personas da la sensación a la mayoría de que la vida es muy injusta porque está llena de muchos sufrimientos a los cuales no le encontramos sentido.
Y sin embargo, para mí sí existen respuestas a esos interrogantes. ¿Cómo se puede acceder a esa respuesta? Pues a mí me han ayudado mucho los testimonios personales, los que yo he vivido en primera persona, ya he hablado un poquito en la entrevista de ellos, y los que he conocido de otras personas. Me gustaría hablar de esos testimonios de otras personas, porque creo que nos pueden ayudar a todos a entender cuál es el sentido de la vida, qué pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Vamos a empezar hablando primero de las experiencias cercanas a la muerte, luego hablaremos de las experiencias de las personas moribundas, de aquellas que afirman recordar vidas pasadas y de aquellas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de investigación científica, pero no de esa ciencia materialista que todo lo juzga, lo prejuzga antes de estudiarlo, sino la investigación de investigadores con la mente abierta, que estudian sinceramente estos testimonios con el propósito de saber cuál es la auténtica verdad. Vamos a empezar hablando de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Ese nombre se lo puso el doctor Raymond Moody en los años 70. Raymond Moody era un investigador, filósofo, psiquiatra estadounidense, que tuvo conocimiento de personas que habían tenido vivencias que habían ocurrido en un estado en el que su cuerpo estaba muerto. Y lo que hizo fue dedicarse a recopilar todos los casos que pudo y a ver si había algún nexo de unión entre ellos, que había, una experiencia real detrás de ello, ¿no? Porque durante mucho tiempo esas vivencias fueron clasificadas por la medicina como alucinaciones. Entonces, Raymond Moody y otros investigadores han llegado a definir la experiencia cercana a la muerte con una serie de etapas. La primera etapa, primero deciros que esta experiencia se produce en un estado de muerte clínica. Puede ser que la persona haya tenido un infarto o cualquier otra situación donde se le ha parado el corazón, ha dejado de respirar, su cerebro ha dejado de funcionar. Lo normal es que esto sea la muerte definitiva. Pero hoy en día, gracias a las técnicas de reanimación que existen, el uso de desfibriladores, pues sabemos que es posible revertir ese estado y conseguir reanimar a la persona. Pues resulta que algunas de esas personas que han conseguido ser reanimadas cuentan una experiencia que sucedió en ese estado donde su cuerpo estaba clínicamente muerto. Esa experiencia tiene una serie de etapas comunes que empiezan con esta primera etapa, que es la separación del cuerpo. Es decir, estas personas lo que experimentan inicialmente es que se salen de su cuerpo, como si el cuerpo fuera un vestido que en ese momento se quitan. Una vez están fuera del cuerpo, siguen percibiendo la realidad, solo que ya no lo hacen a través de los sentidos físicos. No se sabe exactamente cómo, pero siguen percibiendo la realidad, además de una forma más intensa, ¿no? Por ejemplo, tienen visión periférica, ven a los 360 grados. Se sienten en estado de ingravidez, como si no pesaran nada, y una vez se salen del cuerpo, muchos experimentan una especie de viaje a toda velocidad, al final del cual llegan a una especie de lugar de mucha luz, de mucha paz, de mucho amor, donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir. A esa etapa la que se llama la experiencia del túnel con la luz al fondo. Y una vez llegan a ese lugar, suelen tener un encuentro bien con seres queridos que ya han fallecido o bien con seres que ellos reconocen como sus guías.
Y en ese momento se les hace saber que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo, porque todavía tienen cosas que hacer en el mundo. Algunos también experimentan una visión retrospectiva de su vida, como si rebobinaran hacia atrás, hasta el momento del nacimiento, siendo conscientes de los eventos más importantes de su vida. La cuestión es que, en este caso, se les dice que todavía no pueden quedarse allí y que se tienen que volver. Y es entonces cuando súbitamente regresan y se meten de nuevo en el cuerpo. Y es entonces cuando recuperan las constantes vitales. Y toda la gente que estaba ahí intentando reanimar a esa persona, pues se ponen muy contentos porque consideran que han salvado a una persona de la muerte. Todos muy contentos excepto ellos mismos, que suelen decir, pero ¿por qué me habéis traído de vuelta con lo bien que estaba yo allí? La cuestión es que su vida continúa, pero algo ha cambiado para siempre. ¿Qué ha cambiado? Primero, dejan de tenerle miedo a la muerte, porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene buena pinta, por lo tanto no hace falta asustarse. Segunda cosa, el cambio de valores. Generalmente las personas estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida, pagar la hipoteca, trabajo, ir al gimnasio para estar ahí sexys, operación bikini, haciendo todos dieta, tatuajes, ese tipo de cosas. Bueno, y otras cosas más. Era una pequeña broma. Simplemente estas personas se dan cuenta que todas esas cosas materiales de la vida no son tan importantes, que lo realmente importante es el amor. Y por eso a partir de entonces empiezan a cuidar más las relaciones humanas. Y se esfuerzan también en ser mejores personas, en general, ¿eh? No penséis que una ECM hace a una persona mejor de lo que quiera ser. Pero en general ayuda. Bueno, la cuestión es que, como os he dicho, estas experiencias que siempre han existido, pero que en el pasado pues costaba contarlas por el temor a las represalias, ¿no? Pues a partir de los años 70 pues empezaron a ser más conocidas y, por ejemplo, el doctor Raymond Moody se interesó por su estudio, publicó un artículo en el año 77, un artículo científico sobre ese tema, y 2 libros, Vida después de la vida y Reflexiones sobre la vida después de la vida. En su momento estos libros se convierten en bestsellers porque mucha gente se sentía identificada con las experiencias que contaba Raymond Moody. Pero a él personalmente pues sufrió bastante mofa, ¿no? Por parte de otros compañeros de trabajo, ¿no? Aún así, él, con su valentía, siguió adelante y fue inspiración para otros investigadores que posteriormente también publicaron artículos y libros relacionados con experiencias cercanas a la muerte. Por ejemplo, Melvin Morse, médico pediatra, él trabajaba en el Hospital Infantil de Seattle y pues atendía urgencias pediátricas y de vez en cuando pues alguna urgencia pues era la de niños que entraban clínicamente muertos y que consiguieron ser reanimados. Pues resulta que esos niños contaban con el lenguaje de un niño la misma experiencia que los adultos. Y esto él lo recogió en un artículo en el año 1994 y en un libro titulado Más cerca de la luz, lo que revelan las experiencias próximas a la muerte de los niños. Otros investigadores, como Pim van Lommel, cardiólogo holandés, siguieron ese trabajo de documentación de casos. Este estudio que realiza el equipo de Pim van Lommel es un estudio que fue publicado en una revista muy prestigiosa, la revista Lancet, en el año 2001. Y
digamos que lo que hizo Pim Van Lommel no es estudiar, no es recoger casos de personas que ya habían tenido la experiencia cercana a la muerte, sino que a partir de cierto momento en ese hospital empiezan a reclutar, a recoger gente que tenía infartos, ¿no? Y a partir de ese momento, a todos los que llegaban y habían tenido un infarto, se les empieza a hacer un seguimiento para ver qué tipo de experiencia, si es que habían tenido alguna, habían tenido en ese tiempo en el que habían estado clínicamente muertos. Llegan a recoger en el estudio más de 400 casos de personas que habían sobrevivido a infartos. Esto se llama estudio prospectivo, es decir, que de forma organizada, a partir de cierto momento se empiezan a recoger los casos y, como digo, se publica en el año 2001. Él ha escrito un libro que se llama Consciencia más allá de la vida. También es un bestseller en Holanda y se ha dedicado mucho a la divulgación de las experiencias cercanas a la muerte. Una de las cosas a la que concluye el estudio es que el porcentaje de personas que tienen una experiencia cercana a la muerte en estado de muerte clínica es alrededor del 20%. Es decir, más o menos una de cada 5 personas. Más investigadores en este campo, Peter Fenwick y Sam Parnia, que han dirigido el estudio AWARE, un estudio internacional, para ver qué le pasa a la conciencia en estado de muerte clínica. Todos esos son artículos publicados como resultado de ese proyecto. Aquí tenemos 2 libros que han escrito: La verdad en la luz, de Peter Fenwick, ¿no? Sería Fenwick, y Sam Parnia, ¿qué pasa cuando nos morimos, ¿no? Hay más investigadores en este campo. Yo quiero mencionar a 2 que están muy de moda hoy en día en España. El doctor Manel Sansegarra, seguro que los conocéis. Ha escrito varios libros. Uno de ellos es La supraconciencia existe, vida después de la vida. O la doctora Luján Comas, médica anestesista. Entre sus libros está Existe la muerte, ciencia, vida y trascendencia. Digamos que ellos están consiguiendo hacer algo que durante muchos años fue muy complicado en España, que es hacer estudios en hospitales españoles con pacientes que habían sobrevivido a muerte clínica y que hayan podido tener una experiencia cercana a la muerte. Durante muchos años los investigadores lo han intentado y sufrieron la incomprensión y la falta de colaboración del sistema, que les clasificaba muchas veces como de ¿has chalao? ¿Quieres destruir tu carrera? De hecho, tanto Manel Sansegarra como la doctora Luján Comas han, digamos, dado a conocer públicamente estos casos después de haberse jubilado, porque pues, se les hizo saber que si estaban trabajando y hablaban esto les iba a perjudicar, ¿no? Para que veamos un poco la libertad de expresión que hay. Bueno, os quería mencionar su trabajo porque está ayudando a que en España se conozca todo esto, cuando en realidad hace muchos años que ya se saben cosas, pero que la mayoría de gente no llegaba a saber. Y gracias a esa labor que están haciendo, pues mucha gente ya no lo ve una chaladura, ¿no? Si lo dicen personas que tienen esa carrera, ¿no? Pues algo de verdad puede haber en ello. La cuestión es que están ahora haciendo este tipo de estudios y espero que en algún momento los consigan publicar. Ellos están buscando la colaboración tanto de hospitales de España como de países de habla hispana, ¿no?
Y os quiero también comentar el caso de este doctor, el doctor Eben Alexander, neurocirujano de Estados Unidos, que trabajó en la Harvard Medical School, que se hizo conocido a nivel mundial por su experiencia cercana a la muerte ocurrida en el año 2008. Él, como neurocirujano, antes de vivir esta experiencia, pues también consideraba que las ECMs eran alucinaciones, hasta que le pasa a él. ¿Qué mejor manera de saber si es verdad o no que el propio científico tenga la experiencia cercana a la muerte? No que estudie los casos de otras personas, sino que la viva él. Pues en este caso se dieron las condiciones, ¿no? Él era neurocirujano y resulta que contrae una meningitis severa que le hace entrar en coma. De hecho, pensaban que se iba a morir. No llega a estar en estado de muerte clínica, pero en un estado cercano a la muerte clínica. La cuestión es que en ese tiempo que pasó en coma, 7 días, vivió una experiencia en el más allá que transformó su visión científica de la conciencia. Y a consecuencia de esta experiencia, pues escribe un libro titulado La prueba del cielo. Como digo, él estuvo 7 días en coma y durante ese tiempo describe haber hecho un viaje espiritual a dimensiones celestiales, donde afirma haber conocido a un ser que le transmitió mensajes de amor incondicional y un profundo conocimiento sobre el universo. Como científico escéptico, como digo, él no creía que esto fuera real. Esta experiencia cambia totalmente su visión de lo que es la vida y la muerte. Y pues ha dado testimonio de su experiencia al mundo. Seguro que en algún momento habéis visto algún vídeo de él o sabéis algo de él. Más autores: Jeffrey Long, radiólogo en oncología, evidencias del más allá. El doctor José Miguel Gaona, lo conoceréis porque sale mucho en la tele, Cuarto Milenio. Al otro lado del túnel, Jean-Jacques Carbonnier, las pruebas científicas de una vida después de la vida. O el doctor Enrique Vila, psiquiatra, que escribió el libro Yo vi la luz, sobre experiencias cercanas a la muerte en España. Yo tuve la oportunidad de ver la última charla que dio Enrique Vila antes de fallecer. Fue en el año 2006. Me invitaron a un congreso en Almería como ponente y él era otro de los ponentes. Entonces tuve la oportunidad de escuchar su charla y al mes y algo falleció. Él fue un pionero en España del estudio de las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de todos esos estudios? La primera conclusión es que la experiencia cercana a la muerte no es una alucinación. Es una experiencia real que nos está diciendo que la conciencia, lo que nosotros somos, sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Fijaros qué conclusión más importante para la humanidad, ¿no? Lamentablemente, pues de momento es la opinión de algunos científicos y no se puede dar como hecho que la ciencia haya demostrado la existencia de la vida después de la muerte. Para mí sí lo ha demostrado, pero para muchos otros científicos pues no les es suficiente todavía esa prueba. Como lo del tener que ver para creer, ¿no? Claro, yo cuando la gente me dice eso, no, yo es que soy muy científico. Ah, yo también, soy científico. ¿Qué has estudiado tú? Ah, no, yo no, es mi forma de pensar, no tengo ninguna carrera en la ciencia. Ah, pues yo sí, soy doctor en bioquímica, he estado muchos años en un hospital trabajando en genética del cáncer.
Cuando la gente me dice eso de, es que yo necesito pruebas científicas, como ver para creer, ¿no? Siempre les hago una pregunta, les digo, ¿tú has visto un átomo? No, no lo he visto. Ay, entonces ¿por qué crees en los átomos? Ah, porque le dicen los científicos. ¿Sabéis que los átomos no se pudieron ver, entre comillas, hasta el año 1980? Que se inventó un microscopio que se llama efecto túnel. Hasta ese momento no se habían visto los átomos y, sin embargo, la ciencia daba por hecho que existían los átomos, porque a pesar de que no se hubieran visto, había pruebas indirectas que demostraban que existían. De hecho, el primero que habló de los átomos fue Demócrito, un matemático y filósofo griego, siglos antes de Cristo. ¿Y sabéis lo que pasó cuando él sacó la idea esa? Pues que los científicos de su época se rieron de él. Y durante más de 2000 años, las ideas de Demócrito fueron olvidadas. Hasta el año 1907, donde un investigador que se llamaba Dalton, químico inglés, volvió a sacar la idea de Demócrito y le puso el mismo nombre que Demócrito. Tampoco Dalton había visto los átomos, pero había deducido por las pruebas de sus experimentos que tenían que existir los átomos. Y con el tiempo hubieron más pruebas que decían que los átomos existían y eran de una determinada manera. Y aún así no se habían visto los átomos. Y sin embargo la ciencia admitió que existían los átomos de forma indirecta. De forma indirecta. Y sin embargo, los testimonios de estas personas, que serían de forma indirecta la demostración de que existe la vida después de la muerte, no se tienen en la misma consideración. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que esos científicos que dicen que son alucinaciones la palmen, porque todos nos vamos a morir. Y cuando vayamos allí, diremos, ah, pues sí que existía la vida. Ay, si yo lo hubiera sabido antes, es que lo podías haber sabido, pero no quisiste saberlo. Pues así le pasa a media humanidad, que las pruebas están ahí, pero no queremos saberlo. Es hora de que despertemos ya la realidad. Todos venimos aquí del mundo espiritual y regresaremos al mundo espiritual una vez se acabe esta vida. Y allí seremos conscientes de todo. Cuando venimos aquí ya podríamos ser conscientes, pero nos dejamos arrastrar por la marcha del mundo, por el materialismo del mundo. Y por eso decimos no a la existencia del alma, cuando interiormente sabemos que sí existe. Bueno, las pruebas están ahí, para aquellos que las quieran admitir. Y todos y cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos va a pasar algo que nos va a poner en esa tesitura. Eso pasa cuando se mueren los seres queridos o cuando nosotros estamos cerca de la muerte. Entonces, si cuando llegue ese momento estamos preparados, nuestro tránsito al mundo espiritual será tranquilo y sereno, sin miedo. Y si no nos hemos preparado, pues tendremos miedo, como le pasa a mucha gente. Hablemos ahora de las experiencias de las personas moribundas, porque en el trance final de la vida también dicen que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido, o con seres que ellos describen como seres luminosos. Eso pasa también muy a menudo. Lo que pasa es que también durante mucho tiempo se pensó que eran alucinaciones. Y claro, cuando me dicen lo de las alucinaciones pienso, pero es que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo. Qué casualidad, ¿no? Que ven a seres queridos que ya han fallecido. Y esto le pasa a gente de todo tipo. Pueden ser cristianos, ateos, musulmanes, judíos, en todo el mundo. Todos ven lo mismo. A lo mejor es que es verdad. Y ahora la pregunta es, ¿y para qué sucede eso? Para preparar a esas personas
para la transición hacia el otro lado. Ya que desde este lado no les ayudamos mucho, porque le tenemos más miedo a la muerte que ellos, y muchas veces les negamos el hecho de que se están muriendo, porque pensamos que así van a sufrir menos, pues llegan los hermanos del plano espiritual para darles la bienvenida. Y qué mejor manera de que sean tus familiares que ya conociste los que vengan a recogerte, porque eso te da confianza, ¿no? Pues así lo hacen en el mundo espiritual. Vienen a recogerte tus seres queridos para que vayas tranquilo para allá. Y de esta manera les ayudan a que esa transición sea más tranquila y menos temerosa, ¿no? Esto también ha sido objeto del estudio de científicos, ¿no? Por ejemplo, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra. Ella era totalmente atea, no creía en nada, pero tenía como trabajo pues atender a personas moribundas, y tenía mucho interés en saber qué le pasaba a una persona en el trance final de la vida. Y pues les hacía entrevistas, y resulta que en esas entrevistas salió a relucir el tema de las visitas de los amigos del otro lado. Entonces ella, poco a poco, cambia su forma de ver la muerte. Ya no lo ve como el final de la vida, sino como una transición hacia otra forma de vida no ligada al cuerpo físico. Ahí tenéis un par de libros de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un amanecer, y Sobre la muerte y los moribundos. Yo los suelo recomendar a personas que han tenido la pérdida reciente de un ser querido. Y el doctor Peter Fenwick y su mujer Elizabeth también han escrito un libro que se titula El arte de morir, recogiendo también estas experiencias de los moribundos. ¿Qué nos dicen estas experiencias? Lo mismo que las ECMs, que la vida continúa más allá de la muerte, que no es el final, que no es el final. Hablemos ahora de las experiencias de las personas que afirman recordar vidas pasadas. El recuerdo más habitual, o digamos más espontáneo, sería el de los niños pequeños que recuerdan una vida anterior. Sin que nadie les haya dicho nada, algunos niños empiezan a hablar de otra vida, en otra familia, que para ellos es la suya. No se identifican con la familia actual y muchas veces ellos piden volver con su familia. O empiezan a dar detalles de esas supuestas vidas anteriores, sobre todo de la última. Y muchas veces con esos datos ha sido posible identificar quiénes fueron en la vida anterior. A eso se dedicó el doctor Ian Stevenson, médico y bioquímico, profesor en la Universidad de Virginia. Él estudió casos de niños que supuestamente recordaban vidas anteriores. Él se dedicó en toda su carrera a cuando aparecía algún posible caso de niños que recordaban otras vidas, lo que hacían era intentar documentar el caso, es decir, anotar todo lo que el niño recordaba de esa vida anterior y luego buscar si había alguien que había muerto antes de que esos niños nacieran que coincidía con los hechos que el niño relataba. Si conseguían documentar el recuerdo e identificar a esa persona de la otra vida, pues lo daban como un caso cierto de verificación de otra vida. Pues en ese esfuerzo consigue una base de datos de más de 2.500 casos donde consigue esa confirmación. Él lo ha escrito en sus artículos y en algunos libros. Aquí tenéis un par de libros, 20 casos que hacen pensar en la reencarnación o niños que recuerdan vidas anteriores. Además, él se da cuenta de una cosa muy curiosa, que algunas marcas de nacimiento en la piel están relacionadas con
la forma de morir de la vida anterior, si esta forma de morir había sido accidental, traumática, por ejemplo, con un disparo o atropellos que dejaban marcas, consiguió demostrar que en algunos casos pues esa marca de nacimiento era justo la herida que había tenido de muerte en la vida anterior. Casos muy, muy interesantes. Si entráis en YouTube, podéis ver algunos documentales de casos concretos alucinantes. O sea, que hay pruebas de la reencarnación. En la Universidad de Virginia, Jim Tucker ha continuado ese trabajo. Ha escrito un libro titulado Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores, y algunos artículos de investigación que os he plasmado ahí en la diapositiva. Hay más investigadores, no podemos mencionarlos a todos, pero que sepáis que el tema de los niños que recuerdan otras vidas, hay casos verificados, que podéis ver documentales en YouTube, que son alucinantes. Os los recomiendo. Hay el caso de un niño que se llamaba James, y este niño empezó a soñar con una vida anterior, tener pesadillas. Resulta que había muerto en una batalla naval en la Segunda Guerra Mundial. Él formaba parte de una tripulación de un avión. El avión es derribado por los japoneses. Él estaba en el bando de Estados Unidos. Y entonces, pues a través de todos los recuerdos que el niño tenía, consiguen identificar quién fue en la otra vida. Además, resulta que su hermana, la hermana de este soldado, todavía estaba viva, y fueron a buscarla y resulta que el niño conocía detalles que solo la familia muy cercana sabía y que la hermana verificó que realmente era así. Es un caso también muy, muy conocido. Hay personas que han recordado otras vidas a través de hipnosis regresiva. Ahí tenéis un montón de autores. Por ejemplo, Vida antes de la vida, de Helen Wambach. Este es uno de los primeros libros que yo me leí sobre la reencarnación. Ahí tenéis a Peter y Elizabeth Fenwick, que han escrito el libro Vidas pasadas. Se han metido en todos los fregados. Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. El doctor Juan José López, médico de Cartagena, que ha escrito La respuesta está en el alma, entre otros libros. Él hace terapia regresiva. O el del doctor Michael Newton, La vida entre vidas. Este libro es diferente a los demás en el sentido de que es cierto que recoge testimonios de personas que tienen recuerdos anteriores a la vida actual, pero lo que recuerdan es una etapa anterior al nacimiento donde se está en el plano espiritual. O sea, no es un recuerdo de una vida anterior, sino de la vida entre vidas. Por eso se llama el libro así. Entonces, ¿cuáles son los recuerdos que tienen estas personas? Por ejemplo, uno de ellos es que recuerdan que en ese otro plano se están preparando para la vida actual, tomando decisiones como cuáles van a ser las pruebas de la vida, con quién van a encarnar, es decir, se eligen la configuración de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos y el tiempo que van a vivir. Desde ese punto de vista ya podemos entender pues que no naces al azar en cualquier sitio, sino que eliges tú dónde naces, tú y tus familiares. Las pruebas de la vida y el tiempo que vas a vivir, si va a ser corto o va a ser largo. Esto ya está decidido de antemano. Por tanto, todo empieza, ese velo de ignorancia sobre el sentido de la vida, poco a poco empieza a descorrerse, gracias a todos esos testimonios. La cuestión es que las personas que han recordado otras vidas nos están confirmando que hay vida antes del nacimiento.
y que esa vida nosotros estamos o bien en el plano espiritual o bien viviendo vidas anteriores. Hablemos ahora de las personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Uno de esos contactos es el que sucede con seres queridos fallecidos recientemente, que viene a través de sueños vívidos o en ese momento de duerme-vela, que no estamos ni despiertos ni durmiendo, contactan con sus seres queridos para hacerles saber que ellos siguen vivos espiritualmente y que están bien, que no debemos sufrir por ellos, que lo que tenemos que intentar es continuar con nuestra vida y ser lo más felices posible, hasta que llegue el momento del reencuentro, que será cuando nosotros vayamos para allá. Esto es algo también muy habitual, que durante mucho tiempo fue calificado como alucinación. Mucha gente se lo callaba porque tenían miedo a que los demás pensaran que estaba chalao, pero que hoy en día ya ha sido estudiado por muchos investigadores y pues se está descubriendo que realmente son hechos reales. Por ejemplo, ha habido personas que han tenido una experiencia de contacto con ese familiar fallecido que les avisa de que ha tenido un accidente y que ha fallecido. Tienen ese sueño, se despiertan y al poco tiempo les llaman por teléfono y les dicen: mira que tu familiar ha tenido un accidente y ha fallecido. Y esa persona dice: sí, ya me lo ha dicho él, que ha venido aquí a contármelo. Entonces, en esos casos, creo que es la confirmación de que no es ninguna alucinación, porque la persona no sabía que su familiar había fallecido, que a través de esa comunicación se le dice, y luego la confirmación es cuando ya desde el plano material se les dice que realmente ha sido así. También hay un contacto que se produce con seres del otro plano de una forma, digamos, más habitual, a través de personas que tienen como un sexto sentido, como la película de Bruce Willis, ¿no? Para ver o sentir a los del otro lado, y a través de esa conexión pues reciben mensajes. Uno puede pensar, bueno, pero ¿cómo sabemos si eso es real o no? Porque puede haber gente que se lo esté inventando, por supuesto. Pero ¿es posible o no el contacto? Pues en la Universidad de Arizona idearon un experimento para ver realmente si era posible, ¿no? Buscaron a una serie de mediums que para ellos eran personas que tenían buena reputación y credibilidad, y buscaron a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de un ser querido. Y les pidieron a esos estudiantes que dieran información personal de sus familiares fallecidos. Y luego pidieron a esos mediums a ver si era posible que contactaran con los fallecidos y que ellos hablaran de sí mismos. Y luego lo que hicieron fue comparar la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los mediums. Trabajaban con 4 mediums. En 3 de esos 4 casos, en 3 de los mediums, el grado de coincidencia era superior al 98%. En el caso del último medium parece ser que no hubo contacto porque no había una concordancia entre las informaciones. Esto ellos lo han publicado en diferentes artículos de investigación y en un libro titulado Los experimentos de después de la vida, donde ellos presentan evidencias científicas de que realmente existe la vida después de la muerte. Y ahora ya vamos aquí de la cuestión, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a servir para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y cuál es el sentido de la vida? De forma resumida, porque esa información es muy extensa, las cosas más importantes intentaremos tocarlas, ¿no? La primera cosa que se nos dice es que en realidad todos somos inmortales, espiritualmente, todos somos espíritus inmortales, que lo único que muere es el cuerpo físico. Y cuando esto ocurre,
Lo que ocurre es que el espíritu se despoja de ese vestido gastado, que es el cuerpo, y regresa a la vida en otro plano de la existencia. Llamémosle plano espiritual, donde nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. Desde ese punto de vista, la muerte ya no resulta tan trágica. No es la desaparición del ser. Es solo una transición, una mudanza a vivir en otro lado, en otro lugar, que generalmente es mejor que aquí. También se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, que sea por nuestros propios méritos a base de experimentar en el plano físico con libertad. Y eso es lo que el plan ese es el sentido de nuestra vida. Cada uno tiene que descubrir cuál es su plan de vida. Pero ya os digo que todos tienen en común lo mismo. Es un plan pensado para que aprendamos a amar. Cada uno con las pruebas que elige. Cada uno a partir del nivel en el que está. Siempre para progresar. Por tanto, las pruebas a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad. Son consecuencia de lo que hemos hecho en otras vidas y están pensadas para ayudarnos a evolucionar. Para poder evolucionar es necesario conocer cuáles son las reglas del juego, lo que yo llamo las leyes espirituales. Básicamente son 4: la ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. Brevemente explico cada una de ellas. La ley de la evolución lo que dice es que todos nosotros partimos del mismo punto. Somos espíritus creados ignorantes, pero con la potencialidad de aprenderlo todo, como si fuéramos semillas espirituales. Y a raíz de ir ligándonos a las formas de vida del mundo material y a través de acumular una gran cantidad de experiencia de vida, vamos evolucionando. Siempre hacia adelante. Podemos estancarnos o podemos avanzar, pero no podemos retroceder. Otra ley es la ley del libre albedrío, que dice que nuestra evolución depende de nosotros mismos, de nuestra voluntad y de nuestro esfuerzo, porque tenemos libre albedrío. Lo que decía Jesús, la siembra es libre. Hay otra ley que es la ley de la justicia espiritual, que dice básicamente que nosotros, aunque tenemos libertad para decidir y hacer lo que nosotros consideremos, también tenemos que saber que todo aquello que hacemos a los demás, en realidad no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Es decir, que nuestros actos tienen unas consecuencias. Y esas consecuencias, al final, acabarán repercutiendo sobre nosotros. Y así juzgaremos si eso nos hace felices o nos hace sufrir, si lo que han vivido los demás como consecuencia de nuestros actos ha sido algo bueno o algo malo. Es decir, que el espíritu se enfrenta a las consecuencias de sus actos. Dicho de otra manera, aunque la siembra es libre, la cosecha es obligatoria. Por eso decía Jesús, se cosecha lo que se siembra. Pero, si solo contemplamos una vida física, llegaríamos a la conclusión de que esto no sucede, porque no siempre en la misma vida se cosecha lo que se siembra. Es necesario admitir la reencarnación. Y es que Jesús habló también de la reencarnación, pero como todo esto fue eliminado de los evangelios, pues a nosotros solo nos ha llegado una versión manipulada del mensaje de Jesús y por eso en muchos aspectos ese mensaje no ha sido completamente entendido. Todo esto Jesús lo explicó cuando vino de forma muy sencilla, pero gran parte de esa información fue destruida.
De manera que hoy en día el cristianismo oficialmente no admite la reencarnación, a pesar de que Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. Se refería a eso, a venir al mundo de nuevo. Nicodemo le preguntó por ello. No sé si conocéis la conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo supuestamente era un miembro del Sanedrín que, escuchando a Jesús en su predicación, sobre la cual hablaba de nacer de nuevo, fue a preguntarle qué significaba eso. Y cuando conversan, Nicodemo le dice, ¿eso de nacer de nuevo significa que alguien pueda volver al vientre materno y nacer? Y Jesús no le dice, no, te estás equivocando. Esto es alegórico, lo de volver a nacer de nuevo. Es un cambio del interior, como interpreta la Iglesia. No le dice eso. Da por hecho que se refiere a eso y le explica respecto a lo que es la reencarnación, pero la explicación está cortada en los evangelios canónicos. Sin embargo, hay un evangelio apócrifo donde está la versión extendida de la conversación. Y en esta explicación completa se entiende perfectamente que Jesús enseñó sobre la reencarnación y le contestó a Nicodemo confirmando que existe la reencarnación. El evangelio se llama el evangelio de los 12 santos, por si lo queréis buscar en algún momento. Aún así, ya hay diferentes momentos en los evangelios donde de forma indirecta Jesús demuestra que hablaba de la reencarnación. Sobre todo en aquel pasaje donde le preguntan a Jesús sobre Juan el Bautista, y él contesta que Juan el Bautista era el profeta Elías que había de venir. ¿Cómo se puede entender esa frase si no es admitiendo que el mismo espíritu que encarnó en el pasado como profeta Elías vuelve de nuevo al mundo 800 años después y encarna siendo Juan el Bautista? Pues eso está escrito en la Biblia, no lo han eliminado. Y es una prueba de que Jesús conocía la reencarnación y la enseñó. Bueno, me estoy yendo por las ramas, pero estábamos hablando de la ley de la justicia espiritual, que dice que el espíritu se enfrenta a las consecuencias de sus actos, y luego está la ley del amor, que es la más importante. El espíritu, el objetivo del espíritu es ir creciendo en su capacidad de amar para alcanzar cada vez mayores cotas de felicidad. Y el amor es la fuerza que armoniza el universo, porque los seres más avanzados, con mayor capacidad de amar, ayudan a los que tienen menos a que hagan ese recorrido de menor capacidad de amar a mayor capacidad de amar. Para conseguir eso están las pruebas de la vida. Y esa armonía entre las 4 leyes es la que rige el mundo espiritual y el mundo material. Bueno es que las conozcamos para saber cómo enfocar nuestra vida de una forma espiritualmente provechosa. Ya para acabar, simplemente deciros y recordaros que todos hemos venido a aprender a amar, cada uno con sus pruebas. Los detalles los iremos descubriendo por el camino. No es tan importante saberlo todo desde el principio. Lo importante es saber que todas las pruebas de la vida están pensadas para que aprendamos algo sobre el amor. Cuando llegue la prueba, entonces sabremos de qué prueba se trata. Si sabemos que venimos a intentar mejorar, pues enfrentaremos esa prueba con mayor entereza y serenidad. Ya para acabar, voy a saltar algunas diapositivas. Simplemente haceros una mención de los libros de las leyes espirituales y la ley del amor. Como ha comentado Javier en la presentación, los libros se pueden descargar gratuitamente en Internet, en la página web nuestra, en el blog,
Están traducidos a varios idiomas. La gente que ha traducido los libros lo ha hecho de forma altruista y de todos los libros los podéis descargar gratuitamente. Os quería mencionar los libros, aquí están. Dentro del año que viene harán 20 años desde... Yo os quería hablar por último, de dos películas. Que son El profeta del desierto y El profeta del desierto 2. Estas películas se han hecho sin ánimo de lucro. Las podéis ver también gratis en internet, en nuestro canal de YouTube. Ya me he pasado de apretar botones. Donald Trump. Antes de que fuera conocido. Bueno, os estaba hablando de la película Profeta del Desierto. La podéis ver en YouTube. Es una película que supuestamente pues intenta transmitir lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿no? Un mensaje espiritual que para nosotros ya se transmitió hace 2000 años, pero que ha sido manipulado, ¿no? Entonces aquí vais a ver una versión diferente del mensaje de Jesús. La vida no va sobre Jesús, o sea, la película va sobre la vida de Juan el Bautista, que me imagino que sabéis que fue el precursor de Jesús de Nazaret, que también predicó lo mismo que él. La película está en nuestro canal, de momento llevamos alrededor de 4.200.000 visualizaciones entre portugués y español, porque la película se ha doblado a portugués. Y tenemos una segunda parte que es El profeta del desierto 2, María de Magdala, que cuenta a partir del momento en que Juan el Bautista visita Magdala y conoce a María Magdalena. Porque antes de conocer a Jesús, María Magdalena conoció a Juan. Esta película, ahora vamos por 750.000 visualizaciones, se estrenó en diciembre de 2023. Esta dura unas 2 horas 20 minutos, es un ya largometraje. Este es un día del rodaje. Aquí tenéis pues a toda la gente que ha participado, como digo. Tenéis a gente de aquí, ¿no? Manoli está ahí. Y la foto la ha hecho también Paco Limiñana, fotógrafo, también de aquí. No sé si está por ahí Paco. No lo veo. Bueno. Hasta aquí ha llegado la colaboración, ¿no? Entonces, pues que esto que sirva de homenaje para toda la gente que nos ha ayudado a hacer esta película. No es una película de Hollywood, es decir, no esperéis ahí grandes cosas de bajo presupuesto, pero creo que para lo sencilla y humilde que es, transmite mucho, y la gente que ha participado en ella, actores y actrices, pues lo han entregado todo, y creo que más realista que eso no se puede conseguir nada más. Entonces la tenéis ahí también en el canal de YouTube por si la queréis ver. Y ya simplemente pues ahora ya daros las gracias por vuestra atención. Si queréis preguntar o comentar alguna cosa, es el momento de hacerlo. Gracias. Ahora tenemos dos cosillas. Primero, os voy a contar un cotilleo. Y segundo, quien quiera hacer una pregunta, pues simplemente levanta la mano y yo le haré llegar el micrófono. Y sabéis una cosa, cuando tenemos el privilegio de hablar y contactar con los desencarnados, los culebrones de la tele ya dejan de tener importancia porque es mucho más, la vida es mucho más divertida que lo que te pueda transmitir una película de televisión. Lo que os voy a contar me pasó con mi madre fallecida y con mi hija, que entonces tenía 12 años. A la semana de fallecer mi madre, más o menos, estamos comiendo. Sí, por favor. Estamos comiendo en mi casa y mi hija de 12 años, no sé qué total, me dice: mamá,
la abuela me está tocando la oreja derecha. Y yo tranquilamente, porque voy a estar haciendo estas conversaciones, le digo, vete al cuarto, que aquí está la tele, para escucharla mejor y mira lo que quieras. Vuelve al cuarto y dice, mamá, dice la abuela que tienes un anillo suyo que es para mí. Y le digo, mira, a la abuela tú sabes que la robaron antes de ir al hospital y la abuela no tenía joyas. Mentira. Mi padre le compró el anillo después de haberlo robado, pero ya no lo sabía. La oreja. Se coge la oreja. Mamá, la abuela se va, viene y dice la abuela que me están mintiendo y que el anillo es para mí. Y le digo, es verdad, cariño, el anillo existe, pero es que tú tienes 12 años y a ti no te viene el anillo. Se va al cuarto, viene corriendo y hace así. Dice la abuela que en este dedo sí le cabe. Me levanté de la mesa, me fui al cuarto, le di el anillo así y le dije, yo no puedo con las dos. Ahí tienes el anillo. Y fue muy anecdótico, muy divertido y sobre todo le hizo vivir a mi hija un duelo totalmente diferente. Porque aunque tenía la pérdida de su abuela, la tenía tan presente. Hoy mi hija tiene 22 años, se han pasado 10 años y mi madre le sigue tocando la oreja cada vez que le quiere decir algo. Lo que pasa es que a día de hoy ya no necesita irse a un cuarto para escuchar atentamente lo que su abuela le suele decir. Os voy a contar historias de estas, todas las que queráis y más, ¿no? Evidencia para mí, porque ella no sabía. Que bueno, que yo tengo contacto con mi madre, vale, pero bueno, a mí se me vuelve en la cabeza. Digo, sí. Yo pensaba que iba a hablar de tu padre, pero me apareció. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, Vicente? Hola Vicente, gracias por lo que nos has transmitido. Tu libro para mí fue una impresión después. Quería preguntarte respecto al sentido de la vida. Yo creo que lo he encontrado, pero bueno, por si nos puedes ayudar a saber cómo encontrarlo realmente. Y luego, por otro lado, cuando crees que has encontrado ese sentido de tu vida, o para mí es el propósito, ¿no? Como lo que ha venido del alma de Juan, en este caso, hacer y a transmitir, ¿no? A través de acciones para elevar su nivel de conciencia y su capacidad de amar, cómo poder dejar de lado esos frenos, que al final entiendo que son, ¿no? También nuestras pruebas del ego, no del miedo, por ejemplo, en mi caso, pero que me frena muchísimo cuando realmente, de verdad, siento un llamado muy fuerte. Resúmeme en una frase la pregunta. ¿Cómo conectar o encontrar ese propósito de vida y cómo eliminar los frenos para ir a por él? Dime cuál es el tuyo, o sea, tú qué has encontrado. Creo que está, bueno, creo no, elimino la duda relacionado con el desarrollo personal y espiritual. Bien, yo pienso que todos nosotros venimos a intentar mejorarnos como persona, ¿vale? Para mí la clave es reconocer nuestros errores, nuestros defectos que todos tenemos, admitirlos y luego, poco a poco, cuando ya los hemos admitido, intentar dar pasos para que poco a poco vayan a menos. Por ejemplo, yo antes he explicado en la entrevista que uno de mis defectos es la mala leche, ¿no? Es ser una persona que tiene un temperamento así fuerte, ¿no? Entonces, en mi caso, el primer paso ha sido reconocerlo, reconocer que es un defecto y que no lo quiero tener. Y el segundo es tomar decisiones para intentar poco a poco hacerme con él, ¿no? Entonces, en mi caso, para mí es observarme cuando me da un poco de mala leche, reconocerlo e intentar no responder, no hacer lo que la mala leche me empuja a hacer, ¿no? Sino que más bien pararme y decir, voy a respirar, voy a tranquilizarme y a intentar no hacer daño a los demás cuando estoy de mala leche. Y si he hecho daño, reconocerlo y
Pedir a esas personas perdón y reparar si he hecho algo malo. Entonces, esa actitud mantenida a lo largo del tiempo, poco a poco va haciendo que vayas mejorando, que la mala leche vaya menos, hasta el punto de que hay muchas personas que me dicen, no, pues eres una persona muy pacífica. Y yo digo, sí, sí, la procesión va por dentro, pero he conseguido refrenar el impulso y he conseguido responder de una manera no dañina, ¿no? Aún así, pues hay momentos que se te va de las manos, ¿no? Entonces, nunca puedes estar, no bajar la guardia, ¿no? Con los defectos. Siempre hay que estar atentos porque los defectos muchas veces salen de una forma muy espontánea y muchas veces antes de que te dé tiempo a contenerlos, ¿no? Entonces, esa actitud mantenida, por decir ese, podría poner cualquier otro, a lo largo del tiempo va haciendo que poco a poco vayas mejorando. Es verdad, el miedo es un otro defecto. Y entonces, cuando uno tiene miedo, tiene que trabajar para vencerlo. ¿Cómo se vence ese miedo? Pues primero saber a qué tienes miedo y cuando ya sabes a qué tienes miedo, enfréntate a esa situación con valor. Y yo también he sido una persona miedosa en algunos aspectos. ¿Cómo lo he vencido? Pues intentando enfrentarme, ¿no? Pues yo a lo mejor hace años el hecho de ponerme delante de mucha gente a hablar, pues me hubiera dado mucho corte. ¿Cómo he ido venciendo eso? Pues a base de, poco a poco, cada vez que tenía que enfrentarme a la situación de hablar en público, no escabullirme, sino dar la cara, ¿no? Me puede salir mejor o peor, pero no escabullirme. Y entonces, cuando eso lo vas haciendo reiteradamente, al final ya pierdes ese miedo. Pues así con todo. Yo, por ejemplo, también tenía miedo. Yo soy una persona que a veces soy tan retraída para algunas cosas que yo, por ejemplo, cuando iba a un sitio, por no preguntarle no sabía llegar, entonces no teníamos el Google Maps, ¿no? Ahí por no preguntar, estaba ahí dando vueltas hasta que lo encontraba y había perdido un montón de tiempo. Por no decirle a una persona desconocida, oye, ¿me puedes indicar por dónde se va a tal sitio? Pues entonces, manera de vencerlo, cuando me pasa eso, pues preguntarle a la gente, ¿no? Pues así con todo. O sea, cada uno tiene que saber cuáles son sus miedos y enfrentarse a ellos. Y la mejor manera es eso, ser valiente y decir, bueno, ya me he cansado de esto, pues voy a vencerlo de esa manera, a base de enfrentarte a las situaciones con valentía. Pues así con todo, más o menos. Gracias. De nada. ¿Alguna más? Quiero aprovechar mientras voy para allá. Tengo un amigo que se llama, bueno, su nombre empieza por Eder. Y lo que has dicho es enfrentarte, pero ¿qué ocurre cuando emocionalmente te aborda y huyes? ¿Qué recomendación le darías a una persona que emocionalmente se ve abordado y huye? No entiendo muy bien. O sea, ¿a qué le recomiendo a quién? ¿Al que huye? ¿A quién? Perdón. Pero es una persona que cuando se pone muy emocional, que nota que la emoción le viene y ve que no se puede controlar, sale corriendo. ¿Qué recomendación le podemos dar para que se quede y viva esa experiencia? ¿Se termina? Bueno, habría que hablar con él para saber. Es una cosa así, más de hablar en privado para saber los detalles y poder dar una buena contestación. Pero bueno, en general, primero habría que saber qué emociones tiene cuando le viene ese deseo de huir. Y una vez sabemos qué emociones tiene, pues a saber gestionarlas para que la respuesta no sea la huida, sino simplemente el tranquilizarse y enfrentarse a la situación. Pero más detalles sin saber nada más es muy difícil dar. Hola. Hola. Yo quería saber qué pasa cuando una persona se suicida, si le toca repetir curso. Porque si venimos todos con un plan de vida establecido, ¿qué pasa si esa persona decide romperlo? Por ejemplo, una persona que le toque crecer a través del sufrimiento de una enfermedad y decide quitarse la vida antes de pasar por ese sufrimiento. ¿Qué ocurre con esas personas? Lo que tú has dicho. ¿Les toca repetir curso? Sí. Tienen que venir de nuevo a enfrentarse a las pruebas que han dejado, digamos, en el aire, ¿no? Entonces se les suele preparar para una encarnación rápida
y vuelven a encarnar y vuelven a enfrentarse a las mismas pruebas. ¿Y cuánto tiempo se tarda más o menos en encarnar? No hay un tiempo concreto, lo que el espíritu necesite. Hay espíritus que necesitan años y otros pueden necesitar menos de un año. Eso no hay manera de saberlo. Pero generalmente suelen encarnar proporcionalmente más pronto que el que ha completado la vida. Pero entonces si la persona encarna en un año, por ejemplo, cuando vuelvan sus seres queridos no se van a reencontrar con ellos, ¿no? ¿Cierto? El que se va allí, cuando muera, seguramente podrá ver cómo le va al familiar encarnado, porque desde allí se ve todo. La dificultad la tenemos los que estamos encarnados. El que está encarnado durante el sueño podrá separarse del cuerpo e ir allí. Y entonces ahí es cuando se produce el contacto. Entonces esto la persona lo recordará como un sueño, sin saber muchas veces si es real o no. Y habrá gente que tendrá suficiente conciencia del contacto como para saber que realmente se ha encontrado con el ser querido que está en el plano espiritual. Y bueno, una última pregunta, estoy basando un poco. Yo tengo entendido que ahí arriba hay como diferentes dimensiones. Entonces, yo lo que creo es que la persona que está más evolucionada puede bajar a ver al que esté menos evolucionado, pero el que está menos evolucionado no puede subir a ver al otro, ¿no? Correcto. ¿Es algo así? Sí, señora. Es así. ¿Habéis visto la película Nuestro Hogar? ¿El chico Javier? Pues si la habéis visto, la verdad es que es una buena película para hacerse una idea de cómo es el plano espiritual o los diferentes niveles que hay dentro del mundo espiritual. Porque el mundo espiritual no es un lugar vacío, no es un espacio vacío de nubes, o sea, con nubes donde los espíritus van por ahí pululando sin saber a dónde van. Allí hay una naturaleza de una sutileza mayor que la de la materia, menos densa, pero es una realidad. Entonces allí hay una naturaleza, hay una civilización y hay ocupaciones. La gente normalmente se ocupa de cosas más relacionadas con la evolución espiritual, menos materiales, pero hay una vida y una realidad. Entonces, lo digo porque a veces uno piensa que allí es estar ahí vagando sin saber qué hacer, todos aburridos, pero descansando, ¿no? No se descansa. A ver, se descansa también, pero tenemos una vida tan real como esta, o más. Allí tenemos ocupaciones. Pero allí, lo que cambia es la conciencia de la evolución espiritual. Aquí la mayoría de gente no se da cuenta de para qué ha venido. Allí es más evidente para qué es la vida del espíritu. ¿Alguna pregunta más? Este espacio está siendo presentado por el PAC Liverpool. Hola. Hola. Tengo una pregunta sobre uno de los científicos que estudiaba las experiencias cercanas a la muerte. Y comentaste que uno de ellos, que el 20% de los entrevistados del mundo, Sí, de los que habían tenido la experiencia, o sea, la muerte clínica. 20% había experimentado lo mismo, que el túnel y todo. El 80% no recuerdan haber vivido nada. Es como si hubieran estado durmiendo y... lo que sí que hay veces que pasa es que algunas personas, después de haber pasado un tiempo, empiezan a tener recuerdos de esa etapa, como si fuera un recuerdo de la ECM a posteriori. Y luego también es verdad que hay algunas personas que han tenido experiencias negativas. La mayoría son positivas, pero hay un 3-4% que son negativas. Han visto el abismo y la experiencia no ha sido buena. Generalmente esto tiene que ver con lo que esa persona ha hecho durante la vida. A ti. Esta pregunta es patrocinada por el Estudio Fotográfico Más. Fotos por amor. Hola, gracias por la charla. Entonces quería preguntarte, ¿cuántas reencarnaciones se calcula o eso es un misterio? Tenemos que pasar.
Es que no hay una cantidad determinada. Esto es lo que necesita cada espíritu, ¿no? Sí que es verdad que hay un momento en el proceso de evolución espiritual en el que el espíritu ya no necesita encarnar para seguir evolucionando. No es el final de la evolución. Simplemente que el espíritu puede seguir evolucionando en otros planos más sutiles, ¿no? Podríamos decir que es la fase angélica. Pero hasta que lleguemos ahí, a todos los que estamos aquí en este mundo, todavía nos quedan muchísimas encarnaciones. Pero sí que es verdad que hay un final en el ciclo de encarnaciones. Que no es un final en la evolución. Hola. Hola. ¿Sabes? Bueno, el final es este, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir a Jesús que estaba en su última encarnación, por ejemplo, por el nivel de... Jesús podría no haber encarnado, no le hacía falta, pero lo hizo por ayudarnos a evolucionar. Y el inicio de los espíritus, porque el dinero entra siempre, ¿no? Espíritus nuevos, Sí. vienen de cero. Sí, el inicio no es un inicio para todos en el mismo momento. Hay siempre periodos, o sea, la creación nunca termina, ¿no? Y siempre hay espíritus que están, digamos, emergiendo, ¿no? La chispa divina, ¿no? El principio espiritual. ¿Qué te puedo decir de eso? Pues que para todos es igual, somos creados ignorantes, como un principio espiritual básico, primario, pero que tiene la potencialidad de aprenderlo todo. Entonces ese principio espiritual se va a ir ligando a las formas de vida desde las más sencillas a las más avanzadas. Es decir, que pasaremos por la fase del reino vegetal. Incluso en el reino mineral, aunque no haya vida orgánica, existe evolución. Pero reino mineral, reino vegetal, reino animal, desde las especies más sencillas a las más complejas. Cuando ya llegas a mamíferos superiores, ya el siguiente paso ya es la fase humana. Y la fase humana pues es bastante larga. Y todos pasamos por todas. De nada. La última, como en el tiempo, la última. ¿No? Bueno, pues estas preguntas se las destina respecto a la de yoga, que hace yoga con muchísimo amor, por favor. Ir a su clase porque hacer los ejercicios del yoga, qué sé yo. Bueno, mil gracias a todos por venir. Vamos a recoger, vamos a darnos muchos besos, muchos abrazos y recordar las leyes universales que no recuerdo. Muy bien, y ponerle la práctica mañana o ahora. Me voy a tomar una.